Hay equipos en la Liga MX que están acostumbrados a ganar, a dominar, a ser protagonistas torneo tras torneo, pero incluso los más grandes han tenido noches oscuras, noches que quisieran borrar de la memoria, pero que quedaron grabadas para siempre en los libros de la historia. Así que en este video vamos a repasar la mayor goleada recibida por los equipos más importantes de la Liga MX, y te garantizo que más de una te va a sorprender. ¡Empezamos! Comenzamos con la mayor goleada que han recibido las Águilas del América en la era de los torneos cortos, y el verdugo fue el Toluca. Era el 1 de noviembre de 2003, jornada 16 de la Apertura 2003, en el estadio Nemesio 10. América llegaba en buen momento al partido, con solo una derrota en 11 juegos, y Toluca tenía a un técnico recién llegado al banquillo. Nadie esperaba lo que iba a pasar esa tarde. Desde el minuto 11, Vicente Sánchez abrió el marcador para los Diablos. América se desdibujó por completo y encima el colombiano Frankie Oviedo recibió la tarjeta roja, dejando al equipo capitalino con 10 hombres. Con uno menos, Cardoso cobró un penal al 38 para poner el 2-0 al descanso. En el segundo tiempo la caída fue total. El paraguayo José Saturnino Cardoso siguió anotando hasta completar su hat-trick, y el gol que cerró el 6-0 quedó para la historia. Una jugada colectiva de 9 toques que muchos consideran uno de los mejores goles en la historia de la Liga MX. Cuauhtémoc Blanco, que jugaba para América esa noche, no pudo hacer nada para evitar la humillación. 6-0 definitivo, la peor derrota de las Águilas en la era de torneos cortos. 95 años tuvo que esperar la máquina para recibir la mayor goleada de su historia, y cuando llegó de la peor manera posible. Era el 20 de agosto de 2022, jornada 10 de la Apertura 2022, en el mismísimo Estadio Azteca, casa de Cruz Azul, en el clásico joven frente al América. El partido arrancó y Cruz Azul no tuvo tiempo ni de parpadear. Richard Sánchez abrió el marcador, Jonathan Rodríguez anotó el segundo, después Diego Valdés, luego Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas, y para cerrar Salvador Reyes puso el 7-0 que dejó mudo al Azteca. Fue una noche de pesadilla total para los cementeros. La consecuencia fue inmediata. El técnico Diego Aguirre fue despedido esa misma noche y la afición azul no tardó en demostrar su molestia en redes sociales. 95 años de historia, y esa fue, por mucho, la peor noche de la máquina. Antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas al canal. El 99% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiéndote apoyas mucho al canal y es completamente gratis. Para encontrar la peor derrota del rebaño en la era de los torneos cortos, tenemos que viajar al 19 de octubre de 2002, jornada 14 del Apertura 2002. Pumas recibía a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario, ante cerca de 65,000 aficionados. El partido comenzó y Mariano Trujillo, un mediocampista, no un delantero, abrió el marcador al minuto 8. Omar Bravo igualó rápido al 11 para darle esperanzas al rebaño, pero Álvaro González volvió a poner arriba a Pumas al 13. Ahí comenzó el derrumbe. Trujillo anotó de nuevo al 21, luego Jaime Lozano al 34 puso el 4-1 con un gol polémico que el árbitro validó, aunque el balón no cruzó del todo la línea. En el segundo tiempo, Leandro Augusto anotó el quinto, un autogol de Johnny García el sexto, y Trujillo completó su hat-trick al 64 para el 7-1 definitivo. Para rematar la tarde, Omar Bravo tuvo la oportunidad de hacer el 7-2 desde los 11 pasos, pero Esdras Rangel le detuvo el penal. Una tarde de pesadilla para el rebaño sagrado que no podía creer lo que estaba viviendo en Ciudad Universitaria. Los Diablos Rojos son el equipo con más campeonatos en la era de torneos cortos, pero incluso ellos han sufrido noches muy oscuras. La peor de todas llegó en el Clausura 2005, cuando Tigres los humilló 6-0 en el Estadio Universitario de Nuevo León. Toluca llegaba como uno de los mejores equipos del torneo, pero en el Volcán no encontró ninguna forma de frenar a los felinos. Tigres fue un rodillo esa noche y con un marcador de 6-0 le propinó a los Escarlatas la mayor goleada que han recibido en la era de torneos cortos. Lo curioso del asunto es que exactamente un año después, en el Apertura 2006, Toluca se tomó la revancha de la forma más brutal posible, goleando 7-0 a Tigres en el Nemesio 10, con 4 goles de Bruno Marioni. Pero eso es otra historia que contaremos a continuación, y precisamente aquí llegamos a la mayor humillación en la historia de Tigres Wanle. Era el 19 de septiembre de 2006, jornada 9 de la Apertura 2006 en el Estadio Nemesio 10. El verdugo fue el mismo Toluca que un año antes había sufrido el 6-0 en el Volcán. Bruno Marioni fue el gran protagonista esa noche, anotando 4 goles en una actuación brutal.
Vicente Sánchez, Carlos Esquivel y Carlos Morales completaron el 7-0 que todavía duele en Nuevo León. Fue una noche para el olvido para los universitarios, quienes no podían frenar nada de lo que intentaban los Diablos. El 7-0 sigue siendo hasta hoy la mayor derrota en toda la historia de los felinos, y la revancha por el 6-0 que habían recibido el año anterior no pudo haber sido más contundente. En la era de torneos cortos, Rayados ha sido uno de los equipos más poderosos de la Liga MX, campeón en múltiples ocasiones y protagonista constante en la Conca Champions. Pero incluso ellos tienen una noche que prefieren no recordar. La mayor goleada recibida por los Rayados en torneos cortos llegó en el Apertura 2004, cuando el Atlante, conocido en ese entonces como el Potro de Hierro y uno de los equipos más fuertes del momento, visitó el Estadio Azteca, donde los Rayados hacían de locales y los aplastó 7-1 en una noche que los aficionados de Monterrey no olvidan. Los Potros fueron superiores en todos los aspectos del juego, y el marcador final reflejó sin discusión la diferencia entre ambos equipos esa noche, un resultado que le costó muy caro a la directiva regia y que nadie esperaba. Pumas es uno de los clubes más queridos de México y el Estadio Olímpico Universitario es uno de los recintos más intimidantes del país, pero en el Apertura 2002, curiosamente, el mismo torneo en el que ellos le aplicaron el 7-1 a Chivas, el Atlas fue a Ciudad Universitaria y les propinó a los universitarios la mayor goleada que han recibido en la era de torneos cortos, un contundente 6-0. Fue una exhibición total del equipo rojinegro, que esa noche no tuvo piedad con los auriazules en su propia cancha. Los universitarios no podían hacer nada para detener al Atlas, un resultado que nadie esperaba y que sigue siendo el peor en la historia moderna de los Pumas. Los Rayos del Necaxa han sido un club histórico del fútbol mexicano, campeones en los años 90 y protagonistas de grandes momentos en el arranque de la era de torneos cortos. Pero en el verano 2002, el Atlético Morelia fue a Aguascalientes y les aplicó una goleada de 6-0 que pasó a los libros del fútbol nacional como la mayor derrota de los Rayos en la era moderna. Los Monarcas fueron superiores en todos los aspectos esa noche, y el marcador no tuvo ninguna discusión. Una de esas noches en las que todo le salió mal a un equipo y todo le salió bien al otro. Santos Laguna es hoy en día uno de los clubes más sólidos del fútbol mexicano, 6 veces campeón de liga y con una identidad muy clara, pero en sus inicios la historia era muy diferente. La mayor goleada que ha recibido el equipo de Torreón llegó en la temporada 1992-93, cuando el Club León los aplastó 7-1 en el Estadio León. Los guerreros todavía estaban construyendo su identidad como club, y ese resultado fue un duro golpe. Afortunadamente para su afición, con el tiempo aprendieron la lección y se convirtieron en uno de los equipos más respetados de la Liga MX. Los Tuzos del Pachuca son uno de los equipos más exitosos de la era de torneos cortos, con varios títulos nacionales e internacionales en su vitrina, pero también han sufrido noches difíciles. La mayor goleada recibida por Pachuca en esa era llegó en el Bicentenario 2010, cuando Santos Laguna los goleó 6-1 en el Estadio Corona de Torreón. Los guerreros fueron superiores durante todo el partido y cerraron el marcador con una diferencia que dejó en evidencia la mala noche de los hidalguenses, un resultado que sorprendió a todos, porque en ese torneo Pachuca era un equipo que aspiraba a pelear por el título. Penúltimo lugar lo ocupa el Atlas de Guadalajara, con su mayor humillación en la era de torneos cortos. Sucedió precisamente en la jornada 1 de la Apertura 2004, y el verdugo fue su clásico rival, Chivas. Era el partido más esperado del torneo en Jalisco, el clásico tapatío en el Estadio Jalisco, y lo que nadie esperaba era el resultado. Guadalajara aplastó al Atlas 7-0 en 1970, su propia casa, en una noche que los rojinegros quisieran borrar completamente de la memoria. Chivas fue amo y señor del partido desde el primer minuto, no perdonó ninguna de sus llegadas, y en el resultado más amplio de la historia del clásico tapatío en torneos cortos, los rojiblancos humillaron a sus rivales de ciudad de la peor manera posible. Mazatlán FC fue un equipo joven que nació en 2020 y que lamentablemente nunca logró clasificar a una liguilla en sus 6 años de existencia en la Liga MX. Y la mayor goleada que recibieron en toda su historia llegó apenas en su tercer año de vida, en la jornada 4 del Clausura 2023, cuando visitaron el Estadio Azteca para enfrentarse al América. Los cañoneros llegaban como el peor equipo del torneo, sin un solo punto en 3 jornadas. El América, por su parte, venía de empatar sus 3 primeros partidos y necesitaba ganar con urgencia. Esa combinación resultó fatal para Mazatlán.
El partido arrancó tranquilo y durante media hora los morados aguantaron, pero al minuto 30, Jonathan Cabecita Rodríguez abrió el marcador. Lo que siguió fue una avalancha. Al 32, Diego Valdés anotó el segundo. Al 34, Henry Martín cabeceó el tercero. Y al 40, Richard Sánchez remató un tiro libre de manera espectacular para el 4-0, todo en apenas 10 minutos. En el segundo tiempo, Martín anotó su doblete al 59 y ya en el tiempo de compensación completó su hat-trick para el 6-0 definitivo. Una noche para el olvido para los cañoneros, que cerraron el partido con un expulsado y sin haber podido sumar un solo punto. La mayor derrota en toda la historia del club. Cerramos el video con los Xoloitzcuintles de Tijuana. Los Xolos ascendieron al máximo circuito en 2011 y rápidamente se ganaron su lugar en la Liga MX, llegando incluso a ser campeones en el Apertura 2012. Pero la mayor humillación de su historia en torneos cortos llegó el 9 de abril de 2016, en la jornada 13 del Clausura 2016, cuando visitaron el Estadio Azteca para enfrentarse al América. Lo que hacía especialmente llamativo este partido era que en el banquillo de Tijuana estaba nada más y nada menos que Miguel El Piojo Herrera, el mismo técnico que había dirigido al América durante años y que conocía perfectamente cómo funcionaba el equipo de Coapa. Pero eso no fue suficiente para frenar a las Águilas esa noche. Oribe Peralta y William da Silva pusieron el 2-0 al descanso. En la segunda parte, los Xolos descontaron brevemente con Paolo Goltz al rematar un tiro de esquina, dándole momentáneamente algo de esperanza a los fronterizos. Pero América retomó el control rápidamente y siguió anotando hasta cerrar un contundente 6-1. Una noche en la que el Piojo Herrera vio cómo su ex equipo le aplicaba la mayor goleada en la historia de los Xolos en torneos cortos, frente a la afición azul crema que años atrás lo había ovacionado desde las tribunas del Coloso de Santa Úrsula. Esto es todo por el video de hoy. ¿Cuál de estas goleadas te sorprendió más? Déjanos tu respuesta en los comentarios de abajo. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal para no perderte ningún video.